Mis queridos alumnos, retornamos. Retornamos. ¿Estamos, jóvenes? Hola, hola, hola. Chicos, ¿estamos?
Sí, maestra. ¿Listos? Sí, profesora. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias por la respuesta. Vamos al texto número 2. Habíamos comentado que en el texto número 2, el texto número 2 habla acerca de tema central, número 1, la lucha y la derrota del monitor Huáscar frente a la escuadra naval chilena, ¿no? El texto aborda que sobre la participación del monitor Huáscar en la Guerra del Pacífico que enfrentó, ¿no?, Perú con Chile, y cómo el monitor combatió hasta el final, donde fue derrotado por las huestes chilenas. 1 de dedo. Cuando en este texto, en la parte de Grau, ¿no?, aquí con el check, Grau quedó, Huáscar a los 9:35 minutos y Grau quedó hecho pedazos, significa que Grau falleció, que Grau pereció, sí, explosionó también, pero en este caso dice, hecho pedazos, quiere decir que el autor describe como una granada, destruye la torre de control y obviamente también el cuerpo de Grau, que queda totalmente desintegrado por la explosión. Entonces, desmembramiento sí se da, pero no estás cortándolo. El perecimiento sí es una consecuencia, hay una explosión o desintegración. En este caso hay una, no solo explosión, sino que se desintegra. Quedó hecho pedazos, una desintegración que se asigna, ¿no?, a esta palabra. 2A. 3. De acuerdo con el texto, es incompatible, dice, sostener que el ataque de los blindados chilenos fueron los responsables del hundimiento del monitor Huáscar y la gran derrota peruana en la guerra. A ver, atención. La primera parte sí es correcta, ¿sí? Pero ahí hay un error, ¿no? ¿Fueron los responsables del hundimiento de Huáscar? Sí, pero de la gran derrota peruana en la guerra, no. Porque eso no lo menciona. Entonces acá dice, de acuerdo con es incompatible, ¿no? Entonces, esta parte sí, pero esta parte no. Tanto la clave es la letra B. La gran escuadra chilena con sus ataques pudo dañar el Huáscar, ¿no? Y este fue tomado como botín. Todos los tripulantes, artillerías y demás fueron tomados por los chilenos. El monitor nunca se hundió, ¿correcto? El monitor nunca se hundió. Dice, fueron del hundimiento. No, pues no. No se hundió completamente. Al contrario, fue rescatado y hasta ahora sigue siendo expuesto. Y la gran derrota peruana no fue la gran derrota peruana. Tampoco no lo menciona, ¿no? 3B. 4. Con la pérdida del monitor Huáscar se puede inferir, acá dice la palabra es inferir. ¿Qué se infiere? Que la campaña naval peruana termina, ¿no? Y con ello pierde el dominio marítimo el Perú. Por tanto, en el texto se menciona que con la pérdida del Huáscar el Perú quedó reducido, dice únicamente a las fuerzas terrestres, ¿no? Entonces se pierde el litoral, se pierde el dominio marítimo y por tanto eso es lo que podemos inferir, ¿no? Se infiere. No dice que perdimos el litoral, ¿no? No dice que perdimos el dominio marítimo, pero ya con ello podemos inferir. Cuando nos dicen únicamente a sus fuerzas terrestres, quiere decir que, bueno, sí, solamente tuvimos la posibilidad de salvaguardar las fuerzas terrestres, y por inferencia, pues perdimos el dominio marítimo, ¿no? 4C de casa, porque es inferencia, ¿no? Inferencia. 4C de casa. 5. Si el monitor Huáscar no hubiera perecido, no hubiera sido capturado por las huestes chilenas, entonces hubiéramos continuado. A ver, se desprenden muchas cosas, porque este sí, ¿no? Sí, el Huáscar. Se desprenden muchas inferencias. Una, que no hubiéramos perdido el dominio marítimo. 2, que podríamos haber ganado la guerra. O sea, hay muchas inferencias. Pero ¿qué nos dan las alternativas? Las alternativas nos dan la siguiente. El monitor de todas maneras hubiese sido derrotado y el triunfo chileno sería inminente, ¿no? ¿Por qué? Porque dice el texto, señala que no solamente había unas embarcaciones, las embarcaciones blindadas, o sea, las embarcaciones peruanas eran bastante obsoletas, antiguas, y los blindados o las embarcaciones chilenas eran blindados, robustos y pesados, casi destructibles, dice. Y de cualquier manera, tarde o temprano, las embarcaciones peruanas iban a ser derrotadas por esa superioridad tecnológica, ¿no? Entonces, el monitor de todas maneras, ¿no?, hubiera sido derrotado por la
superioridad tecnológica de la tecnología chilena, ¿no? En el plano marítimo. El combate hubiese sido un triunfo peruano con el dominio marítimo y el Huáscar venerado. No, eso ya puro floro. Hubiesen hecho estragos las escuadras chinas y tomarían toda su artillería. Eso no, nada. Hubiera estado entre la B y la A, ¿no? La A y la B. Dice, el dominio marítimo de los chinos jamás hubiese sido obstaculizado. No. Entre la A y la B. Ahora, ¿por qué no la B? Dice, ¿y el Huáscar hubiera sido venerado? No. Esto ya es como muy... como un cuentacuentos, ¿no? Entonces, lo más relevante, lo más serio, respuesta sería, el monitor con toda esa superioridad tecnológica hubiera sido derrotado igualmente porque no solamente estaba un blindado, sino varios blindados chilenos, ya, y el Huáscar hubiera sido derrotado de todas maneras. Y el triunfo de Chile hubiera sido inminente. ¿Inminente qué significa? Que de todas maneras se iba a dar. 5A. Miss, en la pregunta 2, ¿por qué no podría ser la clave D? Es una consecuencia. Es una consecuencia. Perecimiento quiere decir que murió. Pero cuando este es el barquito, triqui, 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 eso es lo que, ya está, acá tenemos el barquito. Acá está esta persona. Te dan una granada, pum, revienta, pa, 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 revienta. Obviamente la consecuencia de esto es, ¿cuál es la consecuencia? Se destruye la torre de control, perece, es una consecuencia, perece, muere. Perecimiento quiere decir que muere. Pero pregunta, ¿solamente perece Grau? ¿O la bomba o la granada hace más efectos? ¿Cuál es el que abarca más? ¿Perecimiento? ¿Solamente perece Grau? ¿O hay una desintegración de todo? A eso se refiere. La expresión quedó hecho pedazos no solo se refiere a la granada, perdón, no solo se refiere al cuerpo o una consecuencia inmediata es que perece Grau, sino a todo lo que irradia la granada. La granada se da y la granada supuestamente hace pedazos todo, irradia todo, hace pedazos todo. ¿Qué significa? El autor describe cómo una granada destruye no solamente el cuerpo de Grau, sino la torre de control donde se encontraba Grau, y su cuerpo obviamente queda desintegrado por la explosión. El cuerpo de Grau se desintegró y solamente se encontró, dicen, una tibia, que es parte de la pierna, una tibia nada más se encontraron. Creo que la exhiben la tibia de Grau. Creo que sí. Algo escuché por ahí. ¿Se entendió, jóvenes? Por eso la 2 es la A, porque no solo es el perecimiento de Grau. A eso se refiere el tema. ¿Sí? Sí, Miss, gracias. Listo. Y justamente antes de que ustedes, no sé si ustedes, déjenme, no quiero dejarlos con la duda, es en el campo, la tibia de Miguel Grau creo que es la única. Los restos, dice, sus restos inicialmente enterrados en 68 fueron repatriados y en la cripta de los héroes, ustedes ya saben, en 1946 fue ascendido posteriormente al grado en su calidad de diputado de Curul, porque sí, me parece que, sí, acá está. Chile entregó al Perú un trozo de tibia de Grau y un escapulario del héroe de Gramos, lo que están en una cripta, en la cripta de los héroes. Solamente se entregó de Grau una tibia, un pedacito de tibia. Acá está. Miren, los restos de Grau volvieron hace 125 años al Perú. Solo se entregó un pedacito de tibia. Imagínense que es una parte del cuerpo, ¿no? Un pedazo de pierna, ¿no? O sea, una tibia de 6 centímetros, ahí está. Chile se había quedado con un pedazo de tibia de 6 centímetros, restos del contraalmirante Miguel Grau Seminario al llegar a la ciudad de Lima en 1890. Acá está la cripta de los héroes. Y este es un asiento del Congreso, siempre está vacío. ¿Por qué? Porque este es el escaño eterno, ¿correcto? Inmarcesible, en homenaje a Miguel Grau, un insigne peruano. Ya saben un poquito de historia y eso me supongo que su profesor de historia les va a contar. Bien, quedó claro, ¿no? Hasta aquí. No quería dejarles con la duda.
¿Quedó claro, chicos? Hola. ¿Estamos? ¿Seguimos? Sí, Miss. Vamos a seguir, ¿sí? Texto 1b. Listo. Este es dialéctico, o sea, vamos a ver una posición A y una posición B. Quienes se oponen a la cultura de la cancelación, ay, me encanta este texto. Quienes se oponen a la cultura de la cancelación, dice, la cultura de la cancelación, emplean argumentos reduccionistas y falaces. Falaces quiere decir falsos razonamientos, falacia, ¿no? Muchos de ellos proponen que la libertad está amenazada por la disposición de una masa que censura. El recurso a la cancelación representa así un exceso, dice, intimida a los intelectuales buenos y un riesgo a las libertades, condiciona su trabajo y a la democracia misma. Por aniquilar, quiere decir eliminar, aniquilar, matar la diversidad de voces. Esta argumentación es falaz. ¿Qué cosa es falaz? Viene de la palabra falacia, que es un falso razonamiento, o sea, es mentira, porque proyecta la imagen de una élite quiere decir lo más importante, una élite privilegiada, víctimas del vulgo, ¿correcto? Vulgo, el pueblo, cuando la simetría de poder, medios para defenderse y capacidades de influencia claramente siguen en manos de unos cuantos, cancelados o no, ¿no? Cancelados o no. En ningún caso la cancelación ha representado una censura eficaz, ¿no? Dice la cultura de la cancelación, o la pérdida de medios de vida, la pérdida de medios de vida. Además, este reduccionismo elude, dice acá, a la prueba de oro de la argumentación. Los argumentos deben poder defenderse de la crítica, no son defendibles solo por haber sido expresados, ya que no se pueden colocar en un mismo saco todo tipo de argumentos o premisas que niegan la validez de la interlocución o anulan derechos. En la lógica de estas personas, todos los argumentos valen por igual. En realidad no son capaces de escudriñar las asimetrías de poder que convierten en necesaria y legítima la cancelación como forma de protesta o su importancia para defender derechos o grupos especialmente vulnerables. Muy bien, hablamos de la cultura de la cancelación, ¿no? Y tenemos acá el texto B y vamos a leer el texto A y dice, el fenómeno extendido de retirar el apoyo moral, financiero, digital y social, ¿no? Retirar el apoyo a personas o entidades mediáticas consideradas inaceptables a consecuencia de determinados comentarios o acciones resulta contraproducente. Acá no está de acuerdo, ¿eh? Y en el otro lado sí. En principio, las afirmaciones sobre la ilicitud, ilícito, o sea, quiere decir la informal, que va contra la ley, nocividad, tóxico, algo malo, que amenaza, ofensivo, ofensa, están abiertas, dice el debate. Como Stuart Mills observó, la utilidad de una opinión es en sí misma una cuestión de opinión, tan discutible, tan abierta a la discusión y que requiere tanta discusión como la opinión misma. Es obligado a definir nociones como bueno y malo, entre comillas está ahí, conceptos que cambian con el tiempo o según el criterio de cada persona. Los actos buenos o malos no se pueden aislar, forman parte y están engranados con las necesidades, deseos, carencias y concepciones de otras personas. Por otro lado, escuchar opiniones diferentes y relacionarse con ellas puede ayudarnos a comprender sus puntos de vista y desarrollar versiones no informadas de las posiciones propias. Y imponer una cultura de la cancelación supone negar las opiniones de los demás. Esta es la idea del autor. Entonces no está de acuerdo. Volver a las personas más tribales, o sea, como tribus, como pequeños grupos, y reforzar una imagen dualista del mundo, o sea, o es sí o es no, o sea, no hay medias tintas, ¿no? Imagen dualista, blanco o negro. Nosotros contra ellos, una fuente común de los conflictos entre grupos de personas. Además, estar constantemente indignado por puntos de vista opuestos proporciona una razón aparente para no considerarlos. Esto alimenta directamente el sesgo de confirmación y el pensamiento grupal, es decir, vuelve a las personas más intolerantes y reaccionarias, abono perfecto del
totalitarismo, más intolerante, abono perfecto del totalitarismo. Entonces, este texto piensa que sencillamente la cultura de la cancelación es negativa y que no se puede imponer, ¿no? Porque la gente se empieza a volver totalitarista, fundamentalista, ¿no? Y no es bueno, ya está. Y es discutible, no. Y la segunda parte dice, quienes se oponen a la cultura emplean argumentos reduccionistas y falaces. También no están de acuerdo, pero tienen diferentes puntos de vista. Entonces dice, tanto A como B, ambos autores discuten sobre la cultura de la cancelación, pero básicamente no es la cultura de cancelación en sí, sino las consecuencias de cómo debe ser una cultura, ¿correcto? Entonces, ambos textos discuten sobre las posibles consecuencias de implementar la cultura de la cancelación. Para el texto A, la aplicación de este puede desencadenar una disminución de la libertad de expresión, lo que él dice totalitarista. En cambio, el texto B, su implementación contribuye a cuestionar las asimetrías de poder y a afirmar la defensa de ciertos derechos y de grupos minoritarios. Por tanto, la clave A es la clave, las consecuencias de implementar la cultura de la cancelación. 1A. 2. La palabra abierto, me parece que está aquí, abiertas, ¿no? En el 1A dice, en principio las afirmaciones, dice acá, en principio las afirmaciones sobre la ilicitud, nocividad u ofensa están abiertas al debate, o sea, están abiertas, quiere decir son accesibles. ¿Qué nos dice el texto? A ver. Apertura, certidumbre, polémica o precisión. En este caso se abre la polémica, o sea, están abiertas, o sea, se puede generar una controversia, un debate. Polémico es controversial. En el texto A, la frase estar abiertas al debate implica que las nociones propuestas son objeto de discusión permanente, o sea, hay un motivo de debate, y que sus significados se difieren a ser definitivos, ¿no? Están abiertas quiere decir que no está nada dicho, que hay un debate en torno a ello. Por tanto, el término abierto supone polémico. Debate es polémico, controversial. 12. 3. En la primera parte de la contraargumentación propuesta en el texto B, el autor concluye que los críticos de la cancelación soslayan de modo falaz las asimetrías de poder, ¿no? La asimetría de poderes. En el texto B, ¿no? En la primera parte dice, el autor cuestiona, dice, la imagen de los críticos de la cancelación y propone de sí mismos como una élite privilegiada, víctimas del vulgo. Y desde su perspectiva, esta imagen es falsa, ¿no? Ya que encumbre la asimetría de poderes que existe en la realidad. Encumbre quiere decir sustenta, propala, fundamenta la asimetría de poderes que existe en la realidad. O sea, hay gente, muy poquitas personas que tienen poderes, mucho poder, y muchas personas que no tienen ninguno, entonces, o casi nada. Entonces, el 3B, correcto, se basa justamente en que los críticos de la cancelación, o sea, los que dicen, sí, una persona que no está con nosotros está en contra, entonces cancelémonos, no hablemos de él, etc. Eso se llama la cultura de la cancelación. Soslayan de modo falaz, o sea, ellos sustentan, ¿no? Pero es desde un punto de vista erróneo, ¿no? Es un modo falaz, erróneo, la asimetría de poderes, que ellos piensan que unos pocos deben tener el poder y muchos deberían seguir este poder, y no es así. 3B, es falaz. 4. Es falso sostener que el autor de A considera que la práctica de la cancelación contribuye a desarrollar una cultura democrática. Bueno, es falso porque no es una cultura democrática, pero acá en el caso de C, dice acá, cancelar, dice acá, cancelar a quienes no opinan lo mismo puede derivar en actitud totalitaristas. Cancelar a quienes no opinan lo mismo puede derivar en actitudes totalitaristas. En el texto, en A, al final casi, el autor defiende la idea de que la cultura de la cancelación genera actitudes que finalmente contribuyen a la instauración de posturas totalitaristas. Entonces, esta es la clave. Es fácil sostener que A considera que la práctica de la cancelación contribuye, dice Reuser, una cultura democrática. No, no es democrática. Es totalitarista. 4C. 4C. 5. Si la humanidad pudiera establecer de forma taxativa, profesora, una consultita, ¿qué cosa es taxativa? Taxar es ordenar, de forma ordenada, orden.
Dice, si la humanidad pudiera establecer de forma ordenada valores como bueno o malo, ¿no? O sea, entonces obviamente la cultura de la cancelación podría aspirar a una censura eficaz, ¿no? Entonces, según el texto B, la cultura de la cancelación no alcanza la censura eficaz. No obstante, si se pudiera determinar qué es lo bueno o lo malo, sería más fácil establecer qué actos deberían ser cancelados y en ese sentido la censura podría ser mucho mejor o mayor o de mayor eficacia. 5D de dedo. Bien, vamos al texto 2. La anemia, dice acá, este es más sencillo, ¿eh? El anterior era un poquito más denso, pero la 2 está sencilla. La anemia es una afección que consiste en la ausencia de suficientes glóbulos rojos sanos para transportar el nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo. Miren, entonces aquí estamos hablando de la anemia y en esta palabra que es ausencia dice de suficientes glóbulos rojos. Entonces hay una ausencia, quiere decir que no hay muchos. Bien, dice acá, este es un mal, entonces es una patología. También se diagnostica como bajo nivel de hemoglobina. Esto es lo que está definiendo. Ausencia es bajo nivel de hemoglobina. Puede ser un malestar temporal o prolongado. Está definiendo los tipos. Prolongado y variar de leve o grave. Al principio la anemia puede ser leve porque el paciente no lo nota, pero los síntomas empeoran a medida que la enfermedad se prolonga. Por lo general, la anemia puede deberse a una afección presente al nacer, congénita, o una afección que se desarrolla adquirida. No obstante, contra el mito de que la falta de hierro es la clave que explica la aparición de la enfermedad, dice, es el mito, de que la falta de hierro es la clave que explica la aparición de la enfermedad, se sabe actualmente que es provocada por más de una causa. Está provocada, o sea, se pensaba que el hierro, la falta de hierro provocaba la anemia. No, dice acá, se sabe actualmente que es provocada por más de una causa, en la mayoría de los casos. Existen factores que exponen al paciente a un mayor riesgo de anemia. Uno de ellos, tal vez el más importante, es la dieta baja en hierro, vitamina B12, folato y cobre. O sea, esta es una de las más principales, que la falta de hierro, pero no solamente la falta de hierro, sino también vitamina B12, folato y cobre. La ausencia de estos nutrientes en la alimentación incrementa el riesgo de contraer la enfermedad. Incrementa, ¿no? Padecer un trastorno intestinal que afecta la absorción de nutrientes en el intestino, como la enfermedad de Crohn o la enfermedad celíaca, también es otro factor, ¿no? Entonces acá yo, factor 1, factor 2. Además, padecer afecciones crónicas puede contribuir al desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, dice, sufrir cáncer u otra afección crónica puede aumentar el riesgo de desarrollar anemia. Ello se debe a que estas afecciones pueden derivar en una escasez de glóbulos rojos. Hasta aquí. En el caso específico de las mujeres, acá ya hablamos hasta aquí era todo general, hombres y mujeres. Ahora, mujeres. En el caso específico de las mujeres, no consumir un multivitamínico con ácido fólico y hierro durante el embarazo aumenta su riesgo de desarrollar anemia. Siguiente, de forma similar, la menstruación también puede ser factor, ¿no? Considerarse por la pérdida de glóbulos rojos que genera cada mes. Entonces, en caso de mujeres, se da en la cuestión del embarazo y también por la menstruación. Está dando dos hipótesis, ¿no? Dos hipótesis, acá, dos características. Bien, vamos a ver entonces. Y es un texto mixto, como ustedes están viendo, y dice acá la anemia es la disminución del número de glóbulos rojos, hematíes, en la sangre o niveles de hemoglobina. Está explicando la función principal de los hematíes, que es transportar el oxígeno en la sangre y liberarlos en los tejidos. Si tienes anemia, dice acá la prevención, ¿no? El cuerpo transporta menos cantidad de oxígeno al resto del cuerpo. Los síntomas más habituales son síntomas de la anemia: cansancio, palidez, taquicardia, dificultad para respirar, fragilidad del cabello y uñas. Aunque generalmente se asocia a la falta de hierro, existen muchos tipos de causas de anemia. Ante cualquier duda, consultar al farmacéutico. Entonces no solamente estamos describiendo la anemia y explicando el por qué, sino también, ¿no?, su función y síntomas y la definición de la misma. De manera global, porque estamos viendo todo, el texto aborda la anemia, su definición, factores y síntomas comunes. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos que englobar todo. La anemia, obvio,
Definición, factores y síntomas. Si ustedes me ponen la B, la anemia, la descripción y sus síntomas, ¿te falta qué cosa? Los factores. La clave C porque es completa. ¿Ok? 2. El término, por ejemplo, superávit puede funcionar como antónimo de contextual de ausencia. Ausencia es poco, lo contrario, mucho. Es mucho superávit. Intensidad no, déficit tampoco, carencia no, porque todos esos son sinónimos de ausencia. ¿Cuál sería el único? Pues bueno, el único sería superávit. En la tercera acepción, el término superávit se entiende como abundancia o exceso, superación, algo mucho más, ¿no? Exceso o algo que se considera necesario. En tal sentido, funciona como antónimo contextual del término ausencia, que alude efectivamente a la carencia de glóbulos rojos, ¿no? 2D. 3. Con respecto de la información del gráfico, es consistente sostener solo el gráfico. ¿Qué habla acerca del gráfico? Que los síntomas, ¿no? Uno de los síntomas es la frecuencia excesiva del ritmo cardíaco. Uno de los síntomas habituales es la taquicardia, que se define como frecuencia excesiva del ritmo de las contracciones cardíacas, según el diccionario de la RAE. 3A de astuto. 4. Con respecto a los posibles factores que intervienen en la aparición de la anemia, no se condice afirmar, o sea, no es verdadero. El déficit de hierro, dice acá, constituye un hecho consustancial definitivamente, no. Estamos viendo, no se condice. Ya lo había dicho, la falta de hierro no constituye un factor clave único. Hay otros elementos, ¿no? Que hemos visto, ¿no? La vitamina B2, el cobre, etc. Entonces, según la lectura, la falta de hierro no constituye el único factor, ¿no?, de la aparición de la anemia. Es un factor importante, pero existen otros elementos de relevancia para que te dé anemia. 4B. 5. Si los síntomas de la anemia se expresaran de forma severa desde un inicio, bueno, si fuera desde un inicio sería implausible que el paciente, ¿no?, dejara de notar la presencia del mal, porque al inicio el paciente no se da cuenta que tiene anemia, se le quiebran las uñitas, etc. Pero no se daría cuenta, ¿no? Pero si fuera desde el inicio, la anemia sería severa, entonces el paciente sí se daría cuenta, ¿no? Porque en el primer texto, en la primera parte del texto, se afirma que a veces la anemia puede ser tan leve que el paciente no llega a notarla. Si llegara a notar el paciente la anemia, inmediatamente notaría los síntomas. Y los síntomas son evidentes, ¿no? Son evidentes. Sería implausible que el paciente dejara de notar la presencia del mal. Los síntomas son súper evidentes. ¿Por qué son evidentes? Porque aquí en la imagen dice los síntomas: cansancio, palidez, taquicardia, dificultad para respirar, fragilidad del cabello y o uñas. O sea, esto, ¿quién no lo va a notar? Al toque. Entonces, sí, lo notaría. La clave sería la 5C de casa. Vamos al texto 3. Hace algunos días, dice, se viralizó la noticia del primer hallazgo de microplásticos en el torrente sanguíneo humano. ¡Bah! ¡Qué horror! Y como un recordatorio de la necesidad de reducir nuestro consumo de plástico, otra investigación advierte que las partículas sintéticas han llegado a nuestros pulmones. Este estudio ha descubierto 39 partículas microplásticas en 11 de 13 muestras analizadas de tejido pulmonar. Entre la gran cantidad de polímeros encontrados destaca el polietileno, el más común y químicamente simple. Su bajo precio y simplicidad, miren. Estamos hablando de hallazgos de microplásticos donde en los seres humanos en general, ¿no? Simplicidad de fabricación permite que la producción alcance los 80 millones de toneladas anuales en todo el mundo. De ahí que se use para casi todo, desde bolsas, empaques, pinturas, juguetes, neumáticos y hasta en fibras de nylon de ropa sintética. Si bien solo se observaron pequeñas cantidades, estos microplásticos estaban presentes en la totalidad de los pulmones. Cuanto más profundo era el tejido pulmonar, mayor era la contaminación. A tal profundidad, las partículas de plástico resultaron ser inesperadamente grandes.
Décadas atrás se pensaba que solo las partículas, esto es lo que se pensaba, menores de 3 UM de diámetro, podían ingresar en la región alveolar del pulmón. Sin embargo, la literatura científica reciente establece que el diámetro de los conductos alveolares está en 540, con una longitud de 1410, 1.41 milímetros, ¿no? Es por eso que el tamaño de las partículas recién halladas en los tejidos vivos sorprende tanto a los especialistas. Estamos hablando de microplásticos con aproximadamente 2.475 milímetros, ¿no?, de largo y hasta 88 micras de ancho. Son partículas demasiado grandes para estar presentes, pero de todos modos lo están. Dice la especialista Laura Sadowski. Esto es sorprendente, ya que las vías respiratorias son más pequeñas en las partes inferiores que los pulmones, y habríamos esperado que las partículas de estos tamaños se filtraran o quedaran atrapadas antes de llegar a los alvéolos. Bien. Hace unos días, la OMS, Organización Mundial de la Salud, publicó un reporte sobre la calidad de aire en el cual se utilizaron parámetros como la cantidad de material particulado y dióxido de nitrógeno, y nos advirtió que el 99% de los humanos ya respiramos aire contaminado. El nuevo hallazgo de microplásticos en los pulmones sugiere que podríamos estar respirando partículas más grandes de las que viajan como materia sólida en el aire. Es decir, la inhalación es la ruta regular de la exposición de los microplásticos. Entonces, ¿cómo llegan los microplásticos al cuerpo? A los pulmones a través de la respiración, ¿no?, de la exposición o la inhalación. Lamentablemente, de momento, solo se ha podido confirmar la presencia de un microplástico relativamente grande en un sitio donde no se esperaba debido a su tamaño. No sabemos, dice acá, aún, cuáles son los verdaderos efectos de los microplásticos en nuestros pulmones. Entonces, aquí no es concluyente. Estos datos proporcionan un avance importante en el campo de la contaminación del aire, los microplásticos y la salud humana. Señor Sadowski, la caracterización de los tipos y niveles de microplásticos que hemos encontrado puede informar sobre condiciones realistas para experimentos de exposición en laboratorio con el objetivo de determinar cuáles son los impactos de los microplásticos en la salud. Aquí, jóvenes, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué trata el texto? Profesora, de los microplásticos en el sistema respiratorio, ¿no?, en los pulmones, y su impresionante y su descubrimiento en este sentido del nivel, ¿no?, del nivel de invasión la dimensión de estos microplásticos en este tipo. Entonces, fundamentalmente el texto trata acerca de el hallazgo, ¿no?, porque es un hallazgo de los microplásticos en pulmones de acuerdo a un nuevo estudio. 1B. Vamos a la 2. La palabra o término simplicidad se puede reemplazar por facilidad, ¿no? El término simplicidad refiere a que la sencilla facilidad con la que se produce tal tipo de microplástico, ¿no? 80 millones de toneladas al año, es lo que dice, ¿no? Simplicidad es la facilidad para producir. En ese caso te da un dato, ¿no? 80 millones de toneladas. 2A, 3, es posible colegir, ¿qué quiere decir, profesora? Inferir. Vamos a inferir acá. Es posible inferir sobre los microplásticos que la especialista Laura Sadowski, ¿qué cosa? ¿Qué podemos inferir? Que ignora los riesgos, ¿no?, de presentar tales partículas en los pulmones. Porque, ¿qué dice ahí la lectura? Que no sabemos, dice, ¿no? Dice, el autor del texto dice que aún no sabe, ¿no? El autor del texto dice, no sabe todavía cuáles son los verdaderos efectos de los microplásticos en nuestros pulmones. Esta es la clave fundamental, estaba ahí. Ignora, ¿no?, qué va a pasar, porque no se sabe. Solamente se ha registrado, pero no se sabe el efecto. 3A. 4. No se condice con el texto sobre el tamaño de los conductos alveolares o sea, con respecto a los conductos, se dice que se pensaba que los microplásticos eran más pequeños, ¿no?, que los conductos y que se iban a quedar atrás.
pero no es así. Entonces, la clave, la OMS requirió de tal información para presentar su reporte. A ver, un momentito. Los criterios utilizados por la OMS para su reporte estuvieron vinculados a la composición del aire, con parámetros como la cantidad del material particulado y dióxido de nitrógeno. Entonces, no, la OMS dice acá, requirió de tal información para presentar su reporte. No, falso, no se condice. No fue la OMS, ¿no? No se condice con sobre el tamaño de los conductos alveolares. La OMS no dice sobre los conductos, es el informe, el reporte. Ellos solamente hablan acerca de los parámetros del material, de la cantidad, no de la dimensión. Cantidad no es dimensión. 4D. Y 5 dice, si se cobraran impuestos mucho más altos para todas las empresas y fabricantes que se dediquen a la producción del polietileno, que es el material, el material que se ha encontrado con mayor productividad, ¿no? Mucho más productivo. ¿Por qué? Porque es simple y fácil de hacer. Posiblemente, dice, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? En este caso, ello repercutiría positivamente el cuidado de nuestros pulmones. ¿Por qué? Porque habría menos contaminación de microplásticos de esta calidad, porque hay muchos plásticos, pero este es el mayor contaminante. Entonces, el plástico hallado en nuestros pulmones con mayor presencia es la del polietileno, ¿no? Y entonces, si hubiera menos producción del polietileno, obviamente, debido a su costo bajo y simplicidad de fabricación, es el que más se produce y contamina. Pero si ponemos un impuesto muy grande al polietileno, entonces se haría menos. Una restricción de corte económico a este producto limitaría su producción y por tanto podría beneficiar la salud al no contaminar más o no contaminar tanto nuestros pulmones, ¿no? 5D de dedo. Vamos al reading. Tenemos el reading 1 y el reading 2, ¿no? El reading 1 está traducido. Ustedes tienen la traducción, no hay problema. Y el reading 2 también tiene la traducción y completamos. Vamos a darles 10 minutos rápidamente, jóvenes. Menos de 10 minutos, unos 8 minutillos y completamos. Vamos al reading, passage 1 y passage 2. Vamos, chicos, rápidamente. Son las 8:12:48, ¿vale? Vamos unos 8 minutos y completamos.
Bien, mis queridos alumnos, vamos a iniciar el passage number 1. A ver, atención, si ha faltado un poquito de tiempo, no se preocupen chicos, vamos a tener grabación siempre y van a poder revisar los textos, ¿sí? Bien, la traducción, reading number 1, section number C, letter C. Okay, Earth Day is an annual event of April 22 that celebrates the planet Earth and raises public awareness about environmental issues. Vamos a hablar acerca del Día de la Tierra, que es un evento anual el 22 de abril que celebra el planeta Tierra y crea conciencia pública sobre los problemas ambientales. Entonces, Día de la Tierra. Fundamental. ¿Listo? Dice, el día se observa en todo el mundo con mítines, conferencias, proyectos escolares y otras actividades. El senador Gaylord Nelson inició el Día de la Tierra en 1970. El evento ayudó a aumentar el apoyo público para la creación de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, para abordar los problemas ambientales, ¿no? Problemas ambientales. Desde ese entonces, el Día de la Tierra ha contribuido a la aprobación de muchas leyes ambientales en los Estados Unidos. El Día de la Tierra recuerda a las personas que piensen en los valores de la humanidad, las amenazas que enfrenta el planeta y las formas de ayudar a proteger el medio ambiente. Dijo anteriormente a Life Science Susan Clayton, profesora de Psicología y Estudios Ambientales en the College of Worcester en Ohio, pensar en la historia del activismo ambiental y la forma en que las personas han trabajado juntas para cambiar las políticas puede hacernos más optimistas sobre la capacidad de realizar cambios positivos en el futuro, dijo Clayton. El Día de la Tierra 2022 tendrá lugar el viernes 22 de abril, será el 52º aniversario del Día de la Tierra y estará marcado por varios eventos en todo el mundo. Muy bien, chicos, estamos hablando de el Día de la Tierra, ¿no? What is the main idea of the passage? The main idea of the passage is Earth Day is an event that aims to reflect of the problem of our planet. El Día de la Tierra es un texto, me he equivocado, el texto, vale, así. El Día de la Tierra es un evento que tiene como objetivo reflexionar sobre los problemas de nuestro planeta. 1. A de astuto. 2. Basado en el texto, what is the concept of raise? Levantar significa generar, ¿no? Generar, dice. La palabra, the word raise, se refiere a la generación o desenvolvimiento, desarrollo de la conciencia pública, public awareness, about environmental issues, o sea, los problemas o temas ambientales. 2, dedo, generar, ¿no? Conciencia, generar conciencia. Generate. Raise, generate. 2D. 3, about the Environmental Protection Agency, EPA, we can infer that, inferimos que esta agencia, según el señor Gaylord Nelson, jugó un papel importante en su creación, ¿no? Entonces, el texto dice que al comienzo del el Día de la Tierra ayudó a la creación, ¿no? De la agencia, y el senador Nelson inició el Día de la Tierra, ¿no? Entonces, clave B, Gaylord Nelson plays an important role in this creation, ¿no? 3B. 4. De acuerdo con el texto, es válido decir, ¿no? De acuerdo con el texto, es válido decir que el Día de la Tierra nos ayuda a crear una conciencia, ¿no? Concientizar y que se pueden hacer cambios importantes a favor del medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quiere es concientizar. Hay 3 elementos, concientizar, ayudar en problemas ambientales y también los cambios, ¿no? 4, B de beso. 5. If there were no events similar to Earth Day until today then, si no hubiera habido un evento similar al Día de la Tierra, por ejemplo, hasta el día de hoy, entonces la contaminación ambiental probablemente, o sea, estaría más incrementada, o sea, sería mayor. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia. Por tanto, el Día de la Tierra, the Earth Day, helps reminding, o sea, nos ayuda, ¿no? A recordar, reminding. Earth Day helps reminding us, nos ayuda a recordar. The damage, ¿qué cosa es el daño? We do
to the environment, que nosotros podemos hacer al medio ambiente. Without this day, sin este día, without these days, there would be, probably, habría more environmental pollution. Si no habría este día, probablemente habría más contaminación. 5C. Reading number 2. The oldest human on record reached the age of 122. El hombre con mayor edad. El ser humano más anciano registrado alcanzó la edad de 122 años. Era una mujer francesa llamada Jean-Louise Calment. Y en su tiempo de vida, de 1875 a 1997, fue testigo de un periodo sin precedentes de innovación y crecimiento en la historia humana. En 1875, entonces, estamos hablando de un ser humano, el más longevo, ¿no? Que era una mujer francesa. Y porque es importante, vivió momentos de innovación y crecimiento en la historia humana. En 1875 aún faltaba décadas para la invención de la radio. En 1997, 70 millones de personas estaban en Internet. Pudo ver cambios, esta persona, en la tecnología generalmente reservada para viajeros en el tiempo en las películas. Eso es lo que llama la atención, que esta mujer pudo ver cambios grandes. Si vivir hasta los 122 años suena bien, un nuevo estudio tiene malas noticias. Sus posibilidades de llegar allí son muy escasas. De hecho, no es muy probable que la raza humana rompa ese récord nunca, ¿no? Esto se debe a que si bien la esperanza de vida promedio está aumentando en todo el mundo, la esperanza de vida máxima no lo está. Miren, una cosa es la esperanza de vida promedio, que aumenta, dice, y la esperanza de vida máxima. O sea que no vamos a superar los 122 años. Según un nuevo artículo que apareció en la revista Nature el jueves, sugiere que la supervejez de Calment fue un caso atípico extraño, o sea, es algo extraño, no es normal, no es común, y no un objetivo que otros superarán incluso en condiciones ideales. Muy bien. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando acerca de, correcto, las limitaciones que vamos a tener nosotros para vivir 122 años. O sea, nosotros no vamos a llegar a ese caso de 122 años porque fue un caso excepcional, ¿no? Atípico, dice. Entonces, la clave es la 1C, limitation to live more than 122 years. O sea, no estamos hablando del ejemplo de la mujer más anciana del mundo, no, sino que a través de ese ejemplo nosotros estamos diciendo que los seres humanos no vamos a ser tan longevos, no vamos a ser longevos, no vamos a ser tan viejos. Estamos aumentando nuestro nivel de vida promedio, pero no nuestro nivel de vida máximo, ¿no? Bien, 1C. 2, acuerdo con el texto, la palabra slim is closest in meaning to. La palabra slimming significa delgado, reducido. Entonces, las posibilidades de vivir hasta los 122 años son muy leves, pocas o reducidas. Entonces, aquí hay una pregunta de inferencia, ¿no? Reduce, controladas, no, probable no, bloqueadas, quiere decir cerradas, no, reducidas. Es por eso porque la vida útil máxima sigue siendo la misma. Entonces, 2A. 3, de acuerdo con los cambios que vio tecnológicos, ¿no? Los cambios tecnológicos que vio la mujer más anciana, más longeva del mundo, Jean-Louise Calment, ¿no? En la época en que vivió, podemos inferir que en el siglo XX representó una época de grandes innovaciones en la historia humana. ¿Por qué? Porque lo dice, ¿no? Ella fue testigo, ¿no?, de varios cambios tecnológicos. ¿Pero por qué tantos cambios? Porque ella vivió mucho. Siglo XIX, siglo XX. Fue testigo de cambios increíbles en la humanidad. El siglo XX por su periodo de innovación y crecimiento, ¿no? 3, C de casa. 4, es compatible afirmar que el promedio de vida, ¿no? Es compatible afirmar que la vida media o el promedio de vida, the average lifespan, it is compatible to affirm that the average lifespan, 4C, ¿no? Was lower last century than it is this century. O sea, fue menor el siglo pasado que en este siglo, o sea, el promedio de vida. ¿Por qué? Porque el texto dice
que nuestra vida, nuestro promedio de vida ha aumentado. Quiere decir que en el siglo pasado era menor. 4, C de casa. 5, finalmente, if it were discovered that someone other than Jane Louise Comment reached the age of 122 then, si se descubriera que alguien que no sea Jean-Louis Comment cumplió 122 años, entonces el autor del texto aún mantendría su posición principal, porque no solamente el caso de Jean-Louis Comment fue un caso excepcional, anormal, eso lo dice al final. Solo las personas con condiciones excepcionales podrían llegar a 122 años. Si hubiera otra persona que llegara como esta francesa, esta mujer francesa, solo sería un caso excepcional, no sería incluido en la estadística, porque estos son casos excepcionales. Y los casos excepcionales no entran al cómputo estadístico, porque no son promedio. 5B. Muy bien, chicos. Esto sería la clave para la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención, semana número 2, y damos cierre a nuestra clase. Muchísimas gracias, jóvenes. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana, el día miércoles. Thank you very much. Thanks a lot. Muchas gracias a todos. Hasta luego, jóvenes. Hasta el miércoles. See you Wednesday. Bye bye.